El régimen de los Ortega Murillo no vive su mejor hora a nivel internacional y seguramente el escenario va a ser peor para la dictadura. El día de hoy conversamos con Melvin Sotelo, representante de la Unidad Nacional Azul y Blanco ante las instituciones europeas en Bruselas, y con Julio Ricardo Hernández, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Unidad Azul y Blanco. Muchas gracias, Melvin, por estar aquí con nosotros en Platicandito. Muchas gracias, Julio Ricardo, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Héctor, por darnos la oportunidad de compartir en este diálogo Platicandito con tu audiencia. Gracias, Héctor, también por mi parte. Gracias por invitarme. Melvin, el pasado lunes 12 de octubre, el Consejo Europeo reanudó por un año más el llamado régimen de sanciones referido a Nicaragua. ¿Qué es el régimen de sanciones y qué significado tiene? El Consejo Europeo, y rápidamente quiero decir que hay varias instituciones, y en el caso del Consejo Europeo es el más importante porque es donde están los jefes de Estado de los 27 países que conforman la Unión Europea. Y en este caso, para que pueda haber una renovación, los 27 países tienen que estar de acuerdo. Eso significa que el caso de Nicaragua, prácticamente en bloque, la Unión Europea le está diciendo a Nicaragua que sigue violando los derechos humanos, sigue respetando el Estado de Derecho y, por lo tanto, las tres condiciones fundamentales que llevaron a definir ese marco de sanciones fueron, por un lado, primero, el no cumplimiento de los acuerdos del régimen de Ortega con la Alianza Cívica firmados en el mes de marzo. Segundo, el no retorno de los organismos internacionales de derechos humanos. Y tercero, estamos hablando ya de las condiciones para que pueda haber una salida pacífica a la crisis profunda que vive el pueblo de Nicaragua, que está definido en que haya elecciones libres, competitivas, cumpliendo con los estándares internacionales. Al no presentarse ninguno de esos tres puntos, no cumplirse por parte de Ortega, entonces se renueva por un año más el marco general, que no significa renovar las sanciones, porque una vez que las sanciones se deciden, con marco o sin marco, esas siguen su curso. Y en base a este régimen de sanciones hay 6 sancionados, 6 funcionarios orteguistas sancionados por la Unión Europea, a la que se sumaron Suiza y el Reino Unido en mayo pasado. Melvin, la resolución del Parlamento Europeo del pasado 8 de octubre, si bien se motivó en la preocupación de la ley de agentes extranjeros, aborda la integralidad de la crisis en Nicaragua. Efectivamente, Héctor, tiene que ver con el marco global. Lo que pasa es que esta resolución inicialmente iba a ser de emergencia, es decir, iba a tocar específicamente el punto de la ley de agentes extranjeros. Pero inmediatamente se sucede en la propuesta de Ortega de 2 leyes más y eso se vuelve un combo que en la discusión que se hace aquí a nivel del Parlamento Europeo se determina que lo que está buscando Ortega es vaciar de entrada de contenido a lo que pudiera ser las elecciones justas, equitativas y transparentes. Entonces, eso ya nos lleva a un marco global, trasciende las 3 leyes antes definidas. Y más bien, en esta resolución hay que irse considerando específicamente al E, en donde dice que con estas leyes el régimen de Ortega pretende prácticamente limitar las libertades y llevar a Nicaragua a un régimen totalitario, porque está conculcando no solo los derechos constitucionales de los nicaragüenses, sino que además está violando las leyes internacionales suscritas por el gobierno de Nicaragua. Es decir, Ortega prácticamente se está poniendo al margen de la ley. Y en el caso de la cláusula tiene la parte comercial, pero también tiene la parte del respeto de los derechos humanos y de la democracia. Entonces, esos son suficientes razones para que se pueda activar esta cláusula democrática.
Melvin, ¿qué significado tiene que la resolución del Parlamento Europeo haya sido con el 90% de los votos? Bueno, lo que podemos ver tanto a nivel de la decisión que tomó de renovar el marco general de las sanciones por parte de los 27 países, como lo que hizo el Parlamento Europeo, es una demostración clara que la narrativa de Ortega y su política exterior es un fracaso y que más bien las tres instituciones más importantes, la Unión Europea, le están diciendo a Ortega o él enmenda y vuelve los cauces institucionales o las presiones a nivel de la Unión Europea se irán incrementando. Hasta, como lo dijo muy bien el Consejo Europeo en su declaración del 21 de enero del 2019, que van a utilizar todos los instrumentos que estén a su disposición para que Nicaragua se restituyan los derechos ciudadanos como el Estado de Derecho. Claro, revela el fracaso de la política exterior del orteguismo, pero también revela el rechazo de la absoluta mayoría de las fuerzas políticas democráticas, las más importantes, de Europa al orteguismo. Vamos a la OEA. Julio Ricardo, el próximo 20 se instala la Asamblea General de la OEA. ¿Es definitivo que va a abordar la situación en Nicaragua? Pero yo doy por sentado que sí. Hay muchos esfuerzos que ya se han comprometido en esto. Es grande el número de países que ya se han pronunciado con respecto a un proyecto de resolución que anda circulando y ya está relativamente maduro, digamos, el proyecto de resolución que fue promovido por ese grupo de 6 países que son los que pidieron que se incluyera en la agenda el tema de Nicaragua. Los países son Canadá, Canadá, Estados Unidos, no recuerdo algunos más, que Paraguay sé que está en él, entre ellos, Colombia y un par de países más. Entonces yo doy por sentado que sí, Héctor. Falta la oficialización final, pero doy por sentado que sí. ¿Y qué dice el proyecto de resolución que está circulando? El proyecto de resolución es un proyecto muy mesurado, muy equilibrado, pero básicamente va al grano de lo siguiente. El proyecto de resolución le pide a Ortega que convoque a un proceso de reformas electorales que restablezca primeramente las libertades, tal como se comprometió en marzo del 2019, todas las libertades básicas, ¿verdad? No las voy a repetir acá, pero las detalla más o menos pormenorizadamente, y es más detallado inclusive el proyecto de resolución en cuanto a pedirle qué exactamente se pide de reformas electorales. Sintetiza como en unos 8 o 9 puntos lo que la oposición nicaragüense, no solo la UNAV y la coalición, sino que otros sectores empresariales más, propusieron en lo que se llamó acá en Nicaragua la Mesa de Reformas Electorales, con un grupo de profesionales, un grupo de especialistas en temas electorales, y se sacó un consenso, el más amplio que yo conozco hasta ahorita, de la oposición nicaragüense, pidiendo más o menos pormenorizadamente cuáles serían aquellas reformas necesarias, ¿verdad?, para poder considerar un proceso de elecciones libre, transparente, competitivo. ¿Y cómo lo ve la UNAP, la Coalición Nacional? ¿Satisface las demandas que se han hecho? En general, hay aceptación y evidentemente que el objetivo final que todos queremos es salir de Ortega, salir por vías pacíficas, y realmente no hay vía pacífica más que yo entienda, que yo haya visto, que yo entienda, que se haya definido más claramente, que contenga propuestas, que tenga contenido. No hay vía pacífica posible más que las elecciones. Unas elecciones obviamente con condiciones de libertades en primer lugar y con condiciones de equidad, de justicia, de observación, de transparencia, de auditabilidad, tal como la oposición nicaragüense lo ha pedido. Sin embargo, también no podemos desconocer que hay muchas voces más dentro de la UNAV, dentro de la coalición, inclusive fuera de la UNAV, pero voces opositoras. Sin embargo, Julio Ricardo, no podemos desconocer que hay sectores que reclaman a la OEA que declare la ilegitimidad del régimen de Ortega. Y a veces, y aquí me permito emitir mi opinión personal, como que si esto fuese a resolver la crisis en Nicaragua. Digo que lo declare la OEA, la ilegitimidad de Ortega, porque para los nicaragüenses está claro que es un régimen ilegítimo, ilegal. La idea
según la hemos visto nosotros, hablo fundamentalmente dentro de nosotros los de la UNAV, ¿verdad? Tal como lo hemos visto, y creo que la compartimos con amplios sectores de la coalición, es de que la declaratoria en sí misma de legitimidad no lleva a mucho, ¿verdad? La declaratoria de ilegitimidad o la presunción de ilegitimidad queremos que nos lleve a elecciones libres. Las elecciones libres son las que pueden traer la legitimidad, ¿verdad? De un nuevo gobierno, muy difícilmente de Ortega, ¿verdad? De un nuevo gobierno que en elecciones observadas, competitivas, reconocidas por los actores políticos del país, ¿verdad? Venga a enderezar las cosas y a salir de la crisis. Necesita un nuevo gobierno legitimidad para salir de la crisis. Un gobierno sin legitimidad no saca de la crisis a Nicaragua. Melvin, este último planteamiento de Julio Ricardo está a tono con lo que ha dicho la Unión Europea. Y con esto paso a una pregunta. ¿Qué impacto podrían tener los resultados de las elecciones en Estados Unidos, que son de menos de un mes falta para ellas, en una dirección u otra para concertar políticas en relación a Nicaragua, entre Estados Unidos y la Unión Europea? Es bueno recordar que Trump, desde que llegó a la presidencia, prácticamente descartó todo lo que tuviese que ver con la multilateralidad. La política norteamericana prácticamente está definida a partir de lo que piensa o cree Trump que hay que hacer, y las instituciones como tal, el caso del Departamento de Estado, no es la que dirige la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, las instituciones europeas les gusta mucho tener ese marco institucional. Y entonces, si fuese Biden el que gane, es muy seguro que con mucha más facilidad se puede establecer una estrategia entre la Unión Europea y los Estados Unidos de cara a Nicaragua. Pero no solo eso, también en el fortalecer los otros mecanismos multilaterales, estamos refiriendo en este caso a la ONU, como también a la Organización de Estados Americanos. Sin lugar a duda, el punto de referencia sería lo que suceda en la Organización de Estados Americanos, que es el organismo regional. Pero lo que quiero decir con esto es que un cambio de administración, lejos, que es probablemente lo que cree Ortega, de que se va a debilitar la presión sobre Nicaragua, más bien se va a fortalecer. Y lo otro, ya refiriéndonos a Biden, es que sea Biden o sea Trump el que gane, finalmente hay un acuerdo bipartidista. Y ese acuerdo bipartidista significa que va a seguir en el Congreso y en el Ejecutivo cumpliéndose con la trayectoria que desde ahora ha tenido esta actual administración. Pero también el caso de Nicaragua ya se volvió un problema de seguridad nacional. Significa eso que por dos razones cualquiera de los dos presidentes está obligado a avanzar en la búsqueda de la democracia en Nicaragua, y eso va a generar mucho mayor presión a Ortega. O sea que más bien Ortega debería estar preocupado, como decía Julio, a tener elecciones que respondan a los estándares internacionales, porque lo contrario va a ser desconocido, y en ese caso pues yo creo que la salida de él va a ser una salida que prácticamente va a poner hasta él mismo y su familia y su futuro está siendo puesta en riesgo. ¿Ves? Julio Ricardo, ¿compartís esta opinión de Melvin? Y por el otro lado, ¿pensás que si hay una administración demócrata a partir de enero, los Estados Unidos mantendrían esa política beligerante que han mantenido en la OEA, especialmente en relación a Ortega? Coincido con Melvin en lo general y sobre todo en el mediano plazo. En el mediano plazo yo creo que evidentemente la política va a continuar y puede inclusive haber un poquito más de habilidad diplomática eventualmente de los demócratas para llegar a concertar un esfuerzo más efectivo, de un atenazamiento más efectivo con otras organizaciones como la OEA misma y más aún con la Unión Europea. Sin embargo, mi problema es el corto plazo. Mi problema es el corto plazo. Lo que con algunos colegas y gente de la unidad igualmente hemos conversado de que muy probablemente en el corto plazo nosotros asistamos, en caso de que gane Biden,
vamos a asistir a un reacomodo de fuerzas, una recomposición de los actores que forman, pues que integran el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, la representación del Departamento de Estado en la OEA, y puede haber un momento que me imagino que en los cálculos de Ortega puede ser más o menos unos 4 o 6 meses de liberarse de presiones tan directas como las que aseguraría el gobierno de Trump. En el mediano plazo yo creo, sin embargo, que pasados estos 4 meses o estos 6 meses de acomodo, en el caso de una victoria de Biden, yo creo que las cosas van a volver a estar no del lado de Ortega. Es absolutamente iluso pensar de que ya establecido un gobierno de Biden va a echar pie atrás en la política bipartidista que hasta ahorita se ha concertado. Yo lo veo muy improbable. En caso de que Trump mantenga su posición, algunos colegas han expresado cierto temor que una vez cumplido el objetivo de la campaña de Trump, ¿verdad?, de haber logrado la reelección, pueden aflojar un poquito la presión sobre Ortega, no porque les caiga bien, sino por desinterés, porque ya el voto que les interesa fue ganado y que puedan volver de nuevo con cierta suavidad más adelante, luego de que salgan de otros ministerios prioritarios. Pero en general yo creo que en el mediano plazo Ortega tiene la suerte echada, ni con Biden ni con Trump. Muchas gracias, Julio Ricardo. Muchas gracias, Melvin, por haber estado aquí con nosotros en Platicandito. Y hay que recordar que la presión internacional es fundamental, pero es complementaria, porque la comunidad internacional no quita gobiernos, son los pueblos los que conquistan la democracia. Nos vemos el próximo viernes aquí en Platicandito.